Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Academia del Retiro Espiritual. Esta academia es acerca del hogar con la fe. Vamos a hablar de este tema con la palabra de Dios durante una hora. Entonces, primeramente vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, desde el versículo 18 al versículo 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este mundo existen muchísimas familias. Normalmente, cuando pensamos en familias felices, nosotros pensamos que se deben de vivir bien o vivir en una buena casa. Obviamente, vivir bien o en un lugar cómodo, eso es muy bueno. Sin embargo, la verdadera familia y hermosa familia, esa familia debe estar en armonía. Esa familia tiene que tener paz. También debe haber confianza, la confianza del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, y también los hijos deben de confiar en los padres y los padres en los hijos. Normalmente las personas quieren tener muchas condiciones superficiales y mucha gente quiere eso. Sin embargo, la verdadera felicidad, la buena circunstancia, la buena condición no hace que la familia sea feliz, porque la verdadera felicidad, la felicidad de la familia depende de qué es lo que está en el corazón de las personas, de los miembros de la familia. También depende de eso, puedes tener una vida feliz y también puedes ser una familia feliz o una familia infeliz. Vivir bien, tener buenos estudios o tener buenas condiciones. En realidad, si nosotros vemos en aquellas familias, aunque tengan buenas condiciones, hay muchos problemas y muchas contiendas. En Proverbios capítulo 17, versículo 1 dice así: Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Hay dos tipos de hogares. El primer hogar, hay un solo bocado seco. Un bocado seco nada más. Y en otra casa hay llena de provisiones. Esto se llama de que está lleno de carne. Aunque esta familia tiene un bocado seco, sin embargo, si está en armonía, es mucho mejor, es más hermoso, es más feliz. Si la Biblia nos habla de esta manera. Por más que esté llena de provisiones, aunque tenga buena comida, aunque tenga buena condición, aunque viva en una buena casa, pero esa casa que tiene contiendas no puede ser feliz. Entonces, la armonía, la verdadera armonía, es la paz, es la paz. La verdadera paz, la verdadera armonía, ¿de dónde viene en todo esto? ¿Cómo se puede hacer esa armonía? En la Biblia, cuando nosotros
expresamos acerca de Jesús, expresamos de diferente manera. Entre ellos hay en Isaías, en capítulo 9, dice así. Dice que es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Jesús tiene mucha paz y puede dominar la paz. Por eso se llama príncipe de paz. Por eso, en donde está Jesús, está la paz. En donde está la palabra de Jesús, hay paz. Nosotros podemos ver la palabra en Romanos que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de familia puedes tener armonía? ¿Qué tipo de familia puede ser feliz? Cuando ese Jesús, ese príncipe de paz, está guiando a esa familia, la fe en el Señor Jesucristo puede realmente guiar a esa familia, puede tener la verdadera felicidad y también puede tener la verdadera alegría. Si está el esposo y la esposa, claro, la familia comienza con el esposo y con la esposa. Cuando el esposo mira a su esposa, él puede ver la forma de su esposa, pero sin relación a esa forma, si es que él puede ver con los ojos de la fe, él podría ser muy feliz. También cuando la esposa le ve al esposo, sin relación a su situación o a sus condiciones, si pudiera ver con los ojos de la fe, ese matrimonio sería muy, muy hermoso. Por eso, el ver con los ojos de la fe, el ver con los ojos de la fe es ver con los ojos con la palabra de Dios. Pero en alguna situación, en alguna condición, uno puede vivir en paz y en armonía. Hoy nosotros leímos Génesis capítulo 2. En realidad Dios le permitió la esposa de Adán. Esta es la primera familia en Génesis capítulo 2. Esta es la primera familia que se hizo en el mundo. Es muy hermoso y es una familia feliz. Adán y Eva, la familia de Adán y Eva, compuesta por Adán y Eva en Génesis capítulo 2, aquí nosotros podemos ver exactamente cómo realmente está escrito la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios le dio la esposa a Adán, le dijo que le hará ayuda idónea para él. Entonces, ahora, la esposa que Dios le dio a Adán no es para molestarlo, para afligir al esposo, para darle dificultades al esposo, sino que Dios le dio para que pueda ser ayuda idónea para él. Entonces, ahora también ustedes seguramente tienen sus esposas y también ustedes tienen sus esposos. También ustedes tienen a sus hijos que Dios les dio. Entonces, la esposa que Dios me dio, el esposo que Dios me dio, ahora actualmente los hijos que Dios nos dio a nosotros, a todos nosotros, Dios nos dio para que sea ayuda idónea para nosotros. Toda la pareja que Dios nos dio a nosotros es para ayudarnos. Ahora actualmente, de la pareja, de la esposa, del esposo, de los hijos, de la familia, no importa cómo realmente ellos son, pero Dios nos permitió a nosotros como ayuda idónea. Ustedes deben de creer en esto. Dios nos dijo así en su palabra y Dios nos dio de esta manera. Dios vio a Adán y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre viva solo. Pero el diablo engaña al hombre. A ti no te gusta tu esposa. A ti no te gusta cómo es tu esposo. Es mejor que tú vivas solo. Es mejor que tú estés solo. Este es el pensamiento que
el diablo nos da a nosotros. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo que Él preparará ayuda idónea para nosotros. Dios nos prepara para nosotros para que el hombre y la mujer sean uno solo y puedan vivir de esa manera. Así nos permitió Dios. Entonces, de esta manera, Dios le dijo que le hará ayuda idónea para él. Primeramente, Dios le hizo que vinieran todos los animales. Animales de toda especie, aves de todas especies. En el quinto día Dios hizo los peces y las aves, y en el sexto día Dios hizo a los animales, a los que se arrastran, también a las aves, a los animales, todos los hizo venir a Adán. Viendo las diferentes especies de las aves para nombrarlas, elefante, el ciervo, el mono, la chita, el águila, la paloma. Delante de Adán había muchos animales y muchas aves y pasaban delante de él, a pesar de que habían muchas especies y eran diferentes, pero entre ellas no estaba la ayuda idónea de Adán. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea que estaba preparado para Adán estaba en otro lugar. No era un animal, no era que tenía que salir de una ave, sino que la ayuda idónea de Adán, Dios preparó que salga del mismo cuerpo de Adán. La ayuda idónea que Dios preparó para Adán era la más hermosa y la más apropiada. Hermanos, de esa manera Dios hizo que Adán durmiera y cayera en profundo sueño y sacó de la costilla de Adán para poder hacer la mujer. ¿De dónde salió la mujer de Adán? No salió de otro lugar, sino salió del cuerpo de Adán. También hay ayuda idónea que Dios hizo para nosotros. Dios preparó la pareja para nosotros. Ahora, la esposa que ustedes tienen, el esposo que ustedes tienen, los hijos que ustedes tienen, Dios ha preparado para ustedes. En el año 1989, yo entré al seminario, a la escuela misionera, en donde el pastor Oxupar es nuestro maestro. En el año 1989 yo entré a la escuela misionera. Yo estaba haciendo la vida espiritual en la iglesia de Daegu. Yo estaba en Seúl. En el año 1989 ingresé a la escuela misionera. Dios, a través de la iglesia, me permitió a mi esposa. Un día, la iglesia oró por mí y me llamó y me dijo: hermano Lee, cuando yo estaba como un seminarista en la escuela misionera, ahora ya llegó el tiempo, hermano Lee, tienes que prepararte para casarte. Entonces, yo quisiera que conozcas a la persona que va a ser tu esposa. Al día siguiente, yo me encontré con la hermana con la que me iba a casar. ¿A dónde me enviaron ellos? Me dijo que vaya a la iglesia de la ciudad de Daegu. Me dijeron de que ahí había una hermana. Entonces yo tomé el bus y para conocer a la persona con quien me iba a casar, yo fui a la ciudad de Daegu. Como yo congregaba en la iglesia de Daegu, yo conocía muy bien quiénes hermanas estaban en esa iglesia. En la iglesia central de Daegu habían como más o menos 50 hermanas solteras.
Mientras que yo iba en el bus, entre ellas, yo dije, seguramente una de ellas es la que va a ser mi esposa. Yo también comencé a pensar y sin darme cuenta saqué mi cuaderno y comencé a anotar y estaba la lista de las hermanas. Entonces, en ese momento yo vi todos los nombres de las hermanas y yo decía dentro de mí, por favor Dios, esta hermana no me gusta que sea para mi esposa. Yo viendo los nombres de las hermanas, por favor Dios, esta hermana no, esta hermana me parece que está bien, esta hermana me gusta, esta hermana no me gusta tanto. Así yo estaba diciendo, ¿no? Y la verdad que hasta me daba risa. Mientras que yo iba pensando en el bus, Dios me decía, tú, ¿acaso tú conoces bien a las hermanas? Supongamos que tú dices, bueno, esa hermana te gusta. Entonces, ¿cuánto conoces a esa hermana? Lo que tú ves es la apariencia nada más. Todo lo que tú puedes ver es la apariencia de esa hermana, el rostro de esa hermana. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú puedes conocer la salud de ella? Eso es lo que yo pensé. La salud de ella, el corazón de ella, cómo está el estado de su hígado, su estómago, su pulmón. Claro, obviamente debe de estar saludable, pero uno no lo sabe. ¿Qué tanto conoces a esa hermana? Entonces Dios me decía a mí, entonces, ¿cómo tú conoces la forma de pensar de ella? Dios, yo la verdad no conozco. Entonces Dios finalmente me decía, entonces, ¿tú conoces el estado espiritual de esa hermana? ¿Tú conoces el corazón que ella tiene, su estado espiritual? ¿Qué tanto puedes conocer tú? Por más que a ti te parece bien, pero solamente tú puedes conocer lo mínimo de ella. Y yo agarré y metí mi cuaderno en el bolso y dije, sí, Señor, tienes razón. Lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo veo, es algo muy, muy pequeño. Dios, tú eres el que realmente prepararás la esposa apropiada para mí. Ese día yo mientras iba en el bus, Dios me decía a mi corazón, me daba la fe para que yo dejara esas cosas en manos de Dios. Dios, sí, tienes razón. Lo que yo sé es algo mínimo. Yo no puedo conocer el corazón de ella. Yo no puedo conocer el corazón de ella. Todas estas cosas, Señor, yo quiero dejar en tus manos, Señor. Dios, tú eres el que más bien me conoces a mí. Tú me permitirás. ¿Quién es la esposa más hermosa para mí? No es la que tiene el rostro más hermoso. No aquella que estudia mucho. La esposa más hermosa para mí es la más apropiada para mí. La mujer que realmente es apropiada para mí. Esa mujer sería la mujer más hermosa, la esposa más hermosa para mí. Entonces, el que realmente me conoce bien es Dios. Por eso Dios, la persona que Dios me prepara para mí, esa será la esposa para mí. Por eso, un poco antes de llegar a la ciudad de Daegu, yo pensé, Dios preparó una esposa apropiada para mí. Ahora ya ha pasado más de 30 años, pues aquel día me encontré a la mujer que hoy día es mi esposa. Es la mujer más hermosa para mí. ¿Por qué? No es por otra cosa, es porque ella es la persona apropiada para mí, quien Dios preparó para mí, la que Dios me permitió. Ahora si nosotros vemos en Génesis capítulo 2, aquí nosotros podemos ver que es muy maravilloso el proceso
Cuando Dios prepara la esposa para Adán, Dios hace caer en profundo sueño y agarra una costilla del hombre para sacar y crear a la mujer. Dios, cuando hizo a Eva, estaba dentro del plan de Dios, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y según el plan y la voluntad de Dios, aquella persona que Dios pensó, aquella persona que Dios planeó, aquella persona que Dios preparó, aquella forma que Dios pensó, esa mujer que Dios piensa, Dios hizo a la mujer Eva. Dios conoce muy bien a Adán, por eso Dios sabía qué tipo de mujer, qué tipo de esposa sería la más apropiada para Adán. Por eso Él preparó la mujer más hermosa, más apropiada para Adán. Por eso Dios hizo que Adán pudiera ser guiado. Era muy, muy hermoso lo que Dios hizo para Adán. Cuando Adán vio a Eva, se abrió sus ojos. Cuando una persona expresa su amor a la mujer, en inglés le dicen I love you. ¿Ustedes saben cuál es la expresión más hermosa de este mundo? Es la expresión que hizo Adán. Cuando Adán expresó, viendo a Eva, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí, así es. Hermanos, la esposa de Adán, la ayuda idónea, la pareja de él, no fue de otro lado, no vino de otro lado, sino salió de Adán. Este hueso, el hueso de Eva, era hueso del hueso de Adán y la carne de Adán. Dijo, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la expresión más hermosa de amor. Huesos de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué significa esto? Ay, esto es mi cuerpo. Esta mujer, Eva, no vino de otro lugar, sino que ella es parte de mi cuerpo. Es mi hueso, es mi cuerpo. Ella es uno conmigo. Aunque aparentemente son dos, pero ahora somos uno. Hermanos, el esposo debe amar a la esposa, debe valorar a su esposa, debe sacrificarse por su esposa, debe cuidar el hogar. No es que debe hacerse porque hay una ley, el amarla, el valorarla, el cuidarla. No es porque haya una ley, sino debe hacerlo de corazón. Debe ser natural. Entonces, ¿cuándo se puede hacer automáticamente? ¿Cuándo se puede hacerlo de corazón? Cuando reconozco que mi esposa es parte de mi cuerpo. Cuando mis hijos son parte de mi cuerpo. Cuando Dios le entregó Eva a Adán, Adán y Eva eran uno solo. Este es el hogar que habla Dios. Lo mismo sucede en el hogar de ustedes. Lo mismo sucede con mi esposa y yo, porque ella es la esposa que Dios me dio. Somos uno solo. Ya somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. En el momento que acepto a mi esposa, siendo yo su esposo, al aceptar a mi esposa, no es que dos personas se reunieron para vivir juntos, sino ahora somos un solo cuerpo. La esposa de ustedes es parte de su cuerpo. El esposo de ustedes es parte de su cuerpo. También sus hijos son parte de su cuerpo. En la palabra de Dios dice que cuando le dio a Eva, fueron un solo cuerpo. Así dijo Dios. Cuando uno piensa de esa manera, comienza a suceder algo maravilloso. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos,
En Génesis capítulo 2, Adán y Eva, ellos estaban desnudos. El estar desnudo significa que tenían defectos, tenían faltas, pero eso no era una vergüenza para ellos. Eso no era un problema para ellos. Aunque tenían faltas, aunque tenían defectos, pero eso no era ningún problema para ellos. Si mi esposa tiene defecto, ¿por qué tú eres así? A mí no me gusta cómo tú eres. Si mi esposo me dice, ¿por qué tú eres así? Cuando uno ve los defectos, las faltas, ¿por qué nosotros podemos ver esos defectos? ¿Por qué? Porque mi corazón no es un solo cuerpo con mi esposo o con mi esposa. Por eso los defectos se ven como defectos. Los defectos se ven como defectos. Adán y Eva, en Génesis capítulo 2, ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque el estar desnudo no era un defecto para ellos. En Génesis capítulo 3, ahí podemos ver que los defectos se ven como defectos. Ahí comienza a suceder muchísimos problemas. Hermanos, cuando yo veo los defectos de mi esposa, y si no es que yo tengo que cambiar sus defectos, cuando yo veo los defectos de mi esposo, no es que tengo que cambiarlos. Cuando yo veo los defectos de mis hijos, no es que tengo que ponerme mal y tratar de cambiarlos. Tengo que darme cuenta, yo estoy alejada del corazón de mi esposa. Yo estoy alejada del corazón de mi esposo. Ya Dios dijo que somos uno solo. Dios dijo que somos uno solo. Dios dijo que ella es ayuda idónea para mí. Pero Satanás dividió nuestro corazón. Ahora, en la palabra de Dios, así como dice la palabra que tenemos que creer en la palabra de Dios de que somos uno solo, en ese momento desaparecen los defectos. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice una palabra muy, muy maravillosa. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer. Porque Dios es el que en nuestro hogar produce así el querer como el hacer. Porque Dios es el que en mí y en esposa produce así el querer. Porque Dios es el que en mí y en mi esposa produce así el querer. Cuando yo creo que Dios es el que está en nosotros, así también sale en el versículo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. En medio de nuestro hogar, en medio de nuestro matrimonio, Dios está trabajando. Pastor, mi esposo no recibió la salvación. Él no cree en Dios. No es así. Dios, aunque su esposo no haya recibido la salvación, Dios está trabajando en la familia de ustedes. Pastor, mis hijos tienen muchos problemas. No es así. Dios está trabajando en ustedes. Ustedes deben de creer en esto. Dios está trabajando en medio de nuestra familia. Si ustedes creen en esto, ¿qué pasa con nuestro corazón? Desaparecen las murmuraciones, desaparecen las contiendas. Es mi esposa, ese es el problema. Eso desaparecerá. Mi esposo, este es el problema. Él es muy caprichoso. Ya desaparece los ojos de ver los defectos de su esposo, las murmuraciones, también las contiendas. Hermanos, si nosotros vemos en 1 de Samuel capítulo 26, versículo 10, dijo además David: vive Jehová, dijo. Cuando el rey Saúl quería matar a David y lo perseguía durante mucho tiempo, pero en 1 de Samuel capítulo 26 dice de que todo el ejército, todos sus sirvientes, ellos entraron a una cueva y estaban durmiendo profundamente, pero en ese momento uno de los sirvientes de David le dijo: Dios nos dio a nosotros la oportunidad de matarlo, para matarlo de una vez. ¿Qué dijo David en ese momento? No pongas ninguna mano sobre él, porque vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere,
o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, vive Jehová. Lo mismo sucede con nosotros. Dios está vivo en la vida de ustedes, en la familia de ustedes, y está trabajando en ustedes, y ustedes deben de creer esto. También en Salmos capítulo 139, 1 y 2 dice, Dios dice que nos conoce muy bien a nosotros. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce todo, Él está vivo, Él nos conoce muy bien. Por eso, Dios está trabajando en medio de nuestra familia. Hermanos, nosotros cuando creemos en esa palabra, en esa verdad, porque Dios ha hablado así, entonces en mi corazón desaparecen las murmuraciones y las contiendas. Hay esperanza, hay agradecimiento y comienza a surgir el amor. Dios dijo en su palabra, el que en vosotros, sí, así dijo, ¿no? El que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Dios está su voluntad y según su voluntad Él está trabajando en nosotros. Hermanos, si ustedes reconocen a Dios, ustedes podrán tener agradecimiento y armonía. Hermanos, por eso Dios tiene su plan. Está guiando a toda nuestra familia. En el año 1989 yo me casé y luego yo fui a recibir el entrenamiento en la escuela misionera. En el año 1990 nosotros fundamos una nueva iglesia en la región de Gyeonggi-do, en una villa llamada Kumcheon de Paju. Mi esposa, en el año 1987, recibió un volante del seminario bíblico del pastor Supar en el centro comercial Dong-a. Escuchando la palabra, allí recibió la salvación. La familia de mi esposa, mi suegro, mi suegra, el hermano de mi esposa, su hermano mayor y dos de sus hermanas mayores y hermanas menores, ninguno de ellos creían en Dios. Todos ellos no conocían a Dios. Solamente mi esposa, por la gracia de Dios, pudo escuchar el Evangelio y pudo encontrarse con la iglesia y pudo recibir la salvación, y haciendo su vida espiritual se encontró conmigo, y conmigo nosotros fundamos una iglesia y así ella sirvió al Evangelio. A principios del año 90 yo comencé con una iglesia pequeña. Yo estaba en una pequeña iglesia en el campo, era verano. Yo le dije a mi esposa, en este verano a mí me gustaría invitar a mis suegros aquí a la iglesia, aunque yo no les puedo servir muy bien. Yo era muy pobre, era una iglesia muy pequeña y también yo acababa de salir a predicar la palabra de Dios. Cuando yo era un seminarista, yo me había casado. Antes de casarme y después de casarme no les había visto mucho a mis suegros. Pero Dios permitió que nos casáramos. Y la familia, tu familia no creen en Dios y también tus padres tienen ya mucha edad. Ahora yo, que soy su yerno, yo creo en Dios. A mí me gustaría invitarlos a ellos. Entonces yo le llamé a mis suegros que viven en la ciudad de Daegu. Por favor, yo le llamé y le dije, visítenos una vez. Aunque yo no le vi muchas veces, pero ellos estaban muy contentos cuando yo les llamé. Y ellos vinieron hasta Paju. Ellos tomaron el tren, el bus y luego el metro. En aquel tiempo no habían buses, no habían autos. Y se quedaron 2, 3 días en mi casa. Y luego la siguiente semana era el retiro de verano. Ah, suegro, suegra, vayamos nosotros al campo de árboles de pino, ahí en un lugar llamado Yeongdong. También hay arroyos, también uno puede instalarse en carpas. Yo les invité a participar del retiro de verano. De la villa Paju a la estación del tren de Seúl, en tren hasta Yeongdong, y de Yeongdong en bus se llega hasta el campo de árboles de pinos. Entonces mis suegros llegaron a ese lugar, al campo de árboles de pino,
Ellos estaban medio confundidos y como había más de 2.000 personas, había tanta gente que era muy, muy complicado. Ellos no conocían a Dios. La verdad que cuando los llevé a ellos a ese lugar, yo estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque yo pensé, ellos verán esto muy extraño, ellos se cansarán. En aquel tiempo, mi suegro tenía ya casi 80 años y mi suegra casi 70 años. Pero, sin embargo, en mi corazón yo dije, Dios, mi esposa se encontró conmigo y yo soy el yerno de ellos. Ya mis suegros tienen mucha edad. Por favor, Dios, les ha permitido escuchar el Evangelio. Por favor, Dios, ayúdanos. Satanás me daba muchos pensamientos. Es difícil, no se podrá hacer. Ellos estarán muy cansados. Pero todos esos pensamientos yo los menosprecié, los ignoré. Y según su voluntad, Dios me permitió a mi esposa. Y yo también soy evangelista que conoce el Evangelio. Y yo soy el yerno de mi suegro. Yo soy el tercer yerno. Al primer yerno, el segundo yerno siempre cada mes le envían dinero. Yo que soy el tercer yerno solamente tenía el Evangelio nada más para predicarle. Por eso, al principio yo tenía mucho peso en mi corazón porque tenían que formar fila para comer, tenían que dormir en carpas y también el piso no era liso. Y ellos participaron en la clase de Evangelio para ancianos. Cuando terminó el aula del Evangelio, mis suegros, ambos recibieron la salvación. Realmente es algo que quedó en la historia que no podía olvidar. Y después en la tarde, cuando se hacía el bautismo, yo le pedí a la persona de que yo quisiera bautizar a mis suegros con un pastor. Realmente era sorprendente. Durante 80 años mi suegro vivió sin conocer a Dios, pero participó 4 días nada más y escuchó el Evangelio y también escuchó la palabra del pastor Osupar y ellos entendieron la eterna redención a través de la sangre de Jesucristo y recibieron el perdón de pecados. Ellos estaban muy contentos y también yo los traje otra vez a la casa en la ciudad de Daegu. La siguiente semana me llamaron mis cuñados. ¿Por qué usted les llevó a mis padres a ese lugar? Ellos están muy cansados, hasta se enfermaron. Pero en aquella vez mis suegros recibieron la salvación. Esa era la providencia de Dios, el plan de Dios. En el mes de agosto del año 1990 y en el año 1991, en el mes de mayo, mi suegro falleció. Ahora, un día él estaba durmiendo. Sí, él falleció mientras dormía. Por eso durante 80 años, toda su vida, él vivió sin Dios y él tenía que ir al infierno eterno. Pero un poquito antes de que fallezca, unos meses antes de morir, su tercera hija, que siempre le daba problemas, pero de repente dijo que se iba a casar con un evangelista y que ese tercer yerno, le llevó al campo de pinos y le predicó el evangelio y pudo ir al reino de los cielos. 5 días antes de que mi suegro falleciera, mi esposa tuvo a su hijo. Yo fui solo al funeral. ¿Por qué? Yo tenía un poco de peso en mi corazón porque la familia de mi esposa no me querían mucho. Por eso cuando yo fui al funeral, ellos me trataron muy bien. Ellos me dijeron de que mi suegro pudo ir al reino de Dios y pudo morir muy tranquilamente. Ese día al volver del funeral, Señor Dios, tú eres grande. El evangelio que tenemos es sorprendente. Durante 80 años él vivió sin Dios. Mi suegro en la guerra 25 de junio, su pueblo natal es en Corea del Norte, pero en la guerra del 25 de junio él vino a Corea del Sur y así se encontró aquí con nosotros
Dios amó tanto a mis suegros para que ellos pudieran recibir la salvación gracias al plan de Dios. Por eso, Dios está trabajando en medio de nosotros, según su voluntad. Él está trabajando en nosotros. Cuando ustedes creen, nuestro corazón cambia totalmente. Desaparecen las murmuraciones y aparece el agradecimiento, desaparecen las contiendas y hay agradecimiento y armonía. Y también hay esperanza. En Génesis capítulo 3 dice, en Génesis capítulo 2, era la familia más hermosa, pero en Génesis capítulo 3 era la familia más infeliz. ¿Qué es lo que sucedió en Génesis capítulo 3? En el corazón de Adán y Eva tenía la palabra de Dios. Ellos estaban dentro de la palabra de Dios. Eso era el huerto de Edén. Ellos estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaban. Ellos no tenían una vida sin vergüenza. El defecto, la falta no era ningún problema para ellos. Él es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Ellos llevaban una vida como si eran uno solo. Pero en Génesis capítulo 3, Adán y Eva fueron engañados por Satanás y ellos desecharon la palabra de Dios. Hay una palabra que Dios le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás, porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el diablo le dijo: nunca morirán, no morirán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero el diablo dijo: no moriréis. No, pero en la mujer dijo: no es bueno para comer, es agradable. En ese momento ellos desecharon la palabra de Dios y ellos aceptaron lo que sus ojos vieron, lo que ellos vieron, lo que ellos sintieron. Eso es lo que ellos aceptaron. Ese pensamiento es el pensamiento que el diablo les puso en ellos. Ellos desecharon la palabra de Dios y cuando le llegó el corazón de Satanás, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? La paz, el agradecimiento, el tener confianza el uno con el otro, prácticamente perdieron la libertad, perdieron la fe. Ellos siguieron el pensamiento y comenzaron a ver muchos cambios en ellos. Primeramente, ¿cuál es el primer cambio que tuvieron ellos? En Génesis capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ellos desecharon la palabra de Dios. El pecado entró en ellos. Los ojos de ellos le fueron abiertos. ¿Qué tipo de ojos fueron abiertos? Los ojos para ver los defectos. Dicen ellos, y conocieron que estaban desnudos. Antes también estaban desnudos. Antes también ellos estaban desnudos, pero eso no podían ver que eso era un defecto. Pero cuando el corazón de ellos se apartó de Dios, cuando ellos ignoraron la palabra de Dios, ahora ¿qué cambio les vino a ellos? Ellos pudieron abrir los ojos para ver los defectos. Y les entró el pensamiento de que esos defectos son un problema. Entró la incredulidad. Y tercero, ¿qué es? Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Ahora comienza la obra de querer cubrir sus defectos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Ellos quisieron cubrir y esconderse de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 12, ¿cuál es el cambio que tuvieron ellos? Antes, Adán, cuando veía a Eva, ella era carne de su carne, hueso de su hueso, carne de su carne. Pero ahora Dios le dijo a Eva, Dios le dijo a Adán: ¿por qué ustedes comieron el fruto que yo les di? En Génesis capítulo 10, 12 dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa mujer me dio el fruto
de la ciencia del bien y del mal para comer y por eso yo comí. ¿Cuál es el cambio que tuvo Adán? ¿Cuál es la palabra que dijo Adán? Es culpa de esa mujer. Esa mujer que me diste por compañera, ella me hizo comer ese fruto. Es culpa de esta mujer. Es por tu culpa. Tú eres el problema. Tú me has hecho así. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Adán? Ellos desecharon la palabra de Dios. Desecharon la palabra de Dios y el diablo puso el pensamiento. Cuando se alejó de la palabra de Dios y llegó la incredulidad al corazón, cuando se separó del corazón de Dios, ahora es por tu culpa. La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Esta mujer es la enemiga de Adán. Antes eran un solo cuerpo, pero ahora Adán dice, es por tu culpa. Es por culpa de esa persona, por culpa de esto, por culpa de eso. Esto es responsabilidad de esa persona y está culpando a alguien y se está condenando. Es por mi culpa, eso también es condenación. Por culpa de mi esposa, mi vida es muy difícil. Es culpa de mi esposo. Por culpa de mi esposo, mi vida es así. Por culpa de mis hijos, por culpa de mis padres. ¿Acaso no hay personas que dicen así? Todos están equivocados. ¿Saben por qué tienen ese corazón y se expresan de esa manera? No es por culpa de Eva, sino porque Adán perdió la fe hacia Dios. Porque desechó la palabra de Dios. Adán se expresó así porque se rompió la relación de fe que tenía con Dios. Cuando alguno de ustedes pierden la fe en la palabra de Dios, cuando se pierde la confianza, se abren los ojos para ver la situación, los ojos se abren para ver los defectos se hacen problemas, mi defecto, toda la falta de mi esposo. El motivo por el cual las faltas de mi esposo se hacen problema es porque no es el corazón de Dios que domina mi vida, sino es el diablo quien domina mi corazón. Los pensamientos oscuros que me pone el diablo, por aceptar la desesperación que me pone el diablo, por aceptar los pensamientos del diablo, se abren los ojos para ver ese defecto. Y ese defecto es un problema para mí. Y estoy diciendo que es culpa de aquella persona. El problema no es la esposa. Y el problema de la esposa es que tienen excusas y comienza a murmurar. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes estaba desnudo, pero ahora el problema es que dice de que porque estaba desnudo tuve miedo, porque estaba desnudo me siento molesto, porque estaba desnudo estoy angustiado. Está equivocado. Antes también estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No tuvo miedo porque estaba desnudo, sino porque había perdido la fe en Dios. Tuvo miedo porque fue engañado por el diablo. En el capítulo 2 también estaba desnudo, pero no tuvo miedo. Estaba desnudo y por eso tuve miedo y me escondí. Él está equivocado. Mi esposa es así, por eso a mí no me gusta. Eso es estar equivocado. Antes también, mi esposa también tenía defectos, tenía faltas, pero no era problema para mí. Mi esposo también tenía estos problemas. Yo no puedo hablar con él porque mi esposo tiene estos defectos. Eso está equivocada. Mis hijos no estudian todos los días, me están haciendo problemas, me mienten. Por eso yo estoy desilusionada de mis hijos, yo estoy angustiada. No es eso. Dios está guiando a mis hijos. En el corazón de ustedes no hay esa palabra que les dice de que Dios está guiando a sus hijos. Dios está guiando a mi esposa. Ella es ayuda idónea para mí. Dios está guiando a mi esposo. Dios me permitió a mí. Dios me ayudará con mi esposo. Dios trabajará en mi esposo. También Dios está obrando en mi familia. Por no tener esta fe,
uno está viendo los defectos y por eso uno está angustiado. La forma de ellos no cambiará, sin embargo, ellos desecharon la palabra de Dios y cuando se acepta el pensamiento de Satanás, desde ahí comenzaron todos los problemas. Entonces, no es que yo tengo que cambiar los problemas, sino que yo tengo que ver que Dios me ha dado a mi esposa, la esposa más hermosa. Dios me ha dado a mi esposo, el esposo más guapo. Por eso, Dios está trabajando en mi familia. Él va a trabajar en mi familia. Él va a guiar a mis hijos. Ustedes deben de tener la fe en Dios. Cuando uno tiene la fe en Dios, entonces todos estos problemas desaparecerán. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios preguntó a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, el diablo me dijo, ¿quién te enseñó de que tus defectos son problemas? El diablo me dijo en Génesis capítulo 3, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Si era el diablo que le dijo que él estaba desnudo. Yo estoy ahora viviendo en Rusia. Hace unos años atrás, en la iglesia de Moscú, un hermano y una hermana que vive en otra ciudad se casaron. Sí. Ellos eran muy guapos. La hermana era muy hermosa. El hermano vivía en Moscú y tenía un buen trabajo. La hermana estaba en otra ciudad, estaba como universitaria. Ella recibió la salvación por medio de IYF. Participó en el Campamento Mundial de Corea y mientras que hacía su vida espiritual en la iglesia, ella también se graduó en la ciudad donde vivía y ahora tenía un nuevo trabajo. Y mientras hablábamos con los pastores, hicimos que ellos puedan casarse. Este hermano es muy diligente, pero el corazón de este hermano a veces le falta un poco de determinación. Le gusta esto, le gusta aquello, pero al contrario, la hermana tiene un carácter fuerte, es responsable. También ellos vivían al principio muy felizmente. Cuando pasó unos cuantos meses, ella estaba muy, muy oscura. ¿Qué te pasa? Yo estaba hablando con ella. Dice que se peleó. Cuando el matrimonio vive, se pelea. También, de repente, la hermana también tenía un rostro oscuro. Entonces ahora, cuanto más pasaba el tiempo, ellos se peleaban muchas veces. No pasó ni siquiera un año de que se habían casado, pero ellos se peleaban muchas veces. Ahora ellos inclusive decían de que no podían vivir juntos. Entonces, un día, yo le dije a ellos, le llamé y les dije a ellos, hermano, ¿qué problema tienes con tu esposa? Dime, cuéntame. Entonces el hermano me empezó a decir todo como si fuese que estaba esperando que le preguntara. La hermana hizo esto, 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 esto. Yo quería hacerle esto a mi esposa. Yo le quería tratar así, pero ella me tenía que tratar de esta manera. Ella hizo así, así. Pastor, ¿cómo ella puede ser así? Yo me siento muy mal. ¿Acaso la esposa no debe de ser así, pastor? Él comenzó a contarme. Está bien, hermano, está bien. Hermana, a ver, cuéntame tú también. Pastor, yo he aguantado mucho hasta el día de hoy, pero mi esposo, siendo hombre, ¿acaso él no tiene que hacer por lo menos esto? ¿El esposo no me tiene que tratar de esta manera? Pero él hizo así, el hermano hizo así. Era la misma queja que tenían ambos. Entonces yo me di cuenta del motivo. No, el problema no era lo que ellos contaban. Yo le dije al hermano, tú tienes otra mujer, ¿verdad? Ay, pastor, no, yo no tengo. Hermana, tú tienes otro hombre, ¿verdad? No, pastor. En el corazón de ustedes dos, en el pensamiento de ustedes dos, en el pensamiento de usted, hermano,
Dios te permitió una ayuda idónea a esta hermana como la hermana más hermosa, pero usted, hermano, tiene una imagen de otra mujer en su mente. La mujer que usted piensa, la mujer que usted imagina. Usted ha puesto una imagen de una esposa. Por eso, aunque está esa esposa que Dios le permitió, pero viendo a esa esposa, viendo cómo ella se comporta, pero en tu pensamiento hay otra imagen de una esposa, entonces está comparando con ella. Está comparando con esa mujer que está en su mente. Entonces, ¿cómo está viviendo? Está comparando y se decepciona, desconfía. La esposa que Dios me dio, la esposa que Dios te dio, es esta mujer. Tú también, hermana, tú has puesto una imagen de una esposa que tú deseas. Ese esposo falso, esa esposa falsa, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde provino esa imagen? Eso ha salido del pensamiento de ustedes, del deseo de ustedes. Ese pensamiento, el pensamiento que ustedes tienen en el corazón de ustedes, mientras que tengan ese pensamiento, ustedes no pueden aceptar al esposo o a la esposa que Dios les permitió a ustedes. Por eso, este es el motivo por el cual comienza la pelea. En San Juan capítulo 13, versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. En el corazón de este hermano, ¿qué pensamiento le puso? La esposa debe ser así, 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 y debe hacer así. Ese es el pensamiento que el diablo le puso. Y en la hermana le puso, el hombre debe de ser así, así, así y así. Ese es el pensamiento que le puso a esa hermana. Desde ese momento, Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te puso esa imagen de esa esposa? ¿Quién te puso esa imagen de ese esposo? El diablo puso. Con eso, solamente está comparando la esposa que está en su mente con la esposa que Dios le permitió. Esa esposa que tiene en su mente no es la esposa que desea, sino que es una esposa que le puso Satanás, el diablo. Es un monstruo. Si ustedes ven en 1 Corintios capítulo 7, versículo 20, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Dios nos ha llamado. Dios quiere que nosotros nos quedemos así tal cual como estamos, que reconozcamos a Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios nos dio, todo es bueno, todo es hermoso. Cuando yo acepto eso, no hay nada que yo pueda desechar. A mi esposa, aunque mi esposa tenga defectos, pero si Dios me permitió, esta es la esposa más hermosa, ella es mi cuerpo, ella es ayuda idónea para mí. Este es mi esposo que Dios me permitió. La condición, la situación, el comportamiento del esposo sin relación al comportamiento de mi esposo, si es que Dios me permitió a este esposo. Cuando yo acepto esa verdad, no hay ninguna cosa que podamos desechar de mi esposo o de mi esposa. Después de tener esta comunión, si la imagen falsa del esposo y de la esposa que estaba en la mente de ellos salieron de su mente y ahora ellos están muy felices, aunque hay defectos, faltas, ya no hay ningún problema. Así como en Génesis capítulo 2, ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ya esos defectos, esas faltas no son faltas, ahora llegaron a ser una familia hermosa. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, la persona que hace la vida espiritual, la esposa que Dios me dio, el esposo que Dios me dio, los hijos que Dios me dio, dice Dios que nosotros tenemos que valorar a ellos. Si no tenemos este corazón, yo no puedo orar a Dios. Mis oraciones tendrán estorbo.
La familia es como una pequeña iglesia. La familia, el hogar, es el comienzo de una pequeña iglesia. Si es que el esposo y la esposa tienen el corazón cerrado, si se desconfían, si es que no hay una buena relación entre padres e hijos, entonces ¿cómo esa familia podrá formar una iglesia? ¿Cómo podrán orar a Dios? Dios dijo de que debemos valorar a la familia. Ya el tiempo pasó rápido, hermanos. Pero Dios nos permitió a nosotros, a nuestra esposa, a nuestro esposo y a nuestros hijos. Espero que tengan esperanza en Dios y puedan esperar en Dios y que todos los días vivan una vida feliz y armoniosa. Y Dios trabajará en ustedes. Muchísimas gracias. Sí, ahora vamos a terminar la academia en el hogar con la fe. Gracias.